Quiero saludar con mucho gusto a mi querido Andrés Oppenheimer. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. Te escuchamos en este tema tan interesante. Hola Fernanda, quería compartir contigo dos reflexiones sobre la crisis del coronavirus. La primera es la que compartí contigo, con tus oyentes, hace 2 semanas cuando todo esto recién empezaba. Y es que la crisis del coronavirus, más allá del impacto que va a tener en la salud pública y el cimbronazo que ya está causando en la economía mundial, va a acelerar enormemente la revolución tecnológica de la que hablo en mi libro más reciente, en Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización. ¿Por qué? Porque cada vez más países están cerrando sus escuelas, sus universidades y pasando a la educación virtual, a la educación en línea. Millones y millones de niños y niñas en todo el mundo ya han sido ordenados por sus gobiernos, por sus escuelas, a quedarse en su casa y seguir sus clases en línea, a distancia, con sus tabletas o con sus computadoras. Y lo mismo está pasando con todos los trabajos. El coronavirus está haciendo que cada vez más empresas manden a sus empleados a trabajar sus casas, que cada vez más transacciones bancarias se hagan en línea, que cada vez más gente haga sus compras por internet en lugar de ir a las tiendas. Todo eso ya venía ocurriendo, pero ahora, Fernanda, esta tendencia se va a acelerar muchísimo. En el caso de la educación, creo que el impacto a largo plazo de esto que estamos viendo, de la educación a distancia, va a ser bueno, porque va a normalizar cada vez más la educación virtual, la educación combinada y la educación mixta, o sea, la educación a distancia y la educación presencial, la combinación de ambas. ¿Y por qué va a ser bueno esto? Porque la educación presencial, o sea, el ir al colegio, el ir a la escuela todos los días, es algo obsoleto. Es algo que en muchos casos perjudica a los niños más pobres. Me explico, Fernanda. Cuando tú y yo fuimos a la escuela, íbamos a la escuela de mañana y por la tarde, por la noche, hacíamos nuestras tareas en casa, con la ayuda de nuestros padres o, si veníamos de una familia acomodada, con la ayuda de un tutor, de una tutora, que nos ayudaba en matemáticas o inglés o lo que fuera. Pero muchos niños de hogares pobres no tienen un padre o una madre que les pueden ayudar a hacer las tareas de matemáticas o de idiomas en sus casas, ni de pagarles un tutor. Y entonces se quedan cada vez más rezagados hasta que terminan abandonando la escuela. Y eso, Fernanda, condena a los niños y a las niñas a la pobreza. Esta educación presencial, esta educación tradicional, el ir a la escuela a la mañana o a la tarde, pero únicamente presencialmente, ha sido una receta para la inequidad. Nos permitió a muchos de quienes tenemos padres de clase media o de clase media alta seguir avanzando a la prepa, seguir avanzando a la universidad, pero condenó a la deserción escolar y a la pobreza de por vida a muchos de quienes no tuvieron esa suerte. ¿Qué va a pasar cuando pase la crisis del coronavirus? Bueno, lo que creo que va a pasar es que muchas escuelas van a pasar permanentemente a lo que están haciendo ahora en esta emergencia y van a hacer lo que en algunos estados de Estados Unidos se llama flipped classrooms, o sea, clases al revés. Los niños van a seguir estudiando a la mañana en su casa con sus tabletas, en educación a distancia, educación virtual, y van a ir a la escuela solo por la tarde para que sus profesores les ayuden a hacer las tareas. Esto es lo que ya viene ocurriendo en muchas partes y va a ser un sistema mucho más equitativo, Fernanda, mucho más eficiente para que los niños que vienen de hogares pobres puedan tener la misma ayuda, las mismas oportunidades que los niños que vienen de familias con más recursos que pueden hacer las tareas escolares con la ayuda de sus padres o con la ayuda de tutores. Creo que, como lo dije en Twitter en estos días, el coronavirus va a acelerar la revolución tecnológica que ya venía reemplazando la educación presencial, los servicios bancarios, el comercio minorista y otros sectores hacia los servicios en línea. O sea, que lo que dije en mi libro, Sálvese quien pueda,
esta tendencia, Fernanda, va a ocurrir muchísimo más rápido de lo que yo me imaginaba. Y la segunda reflexión que quería hacerte y compartir con tu audiencia, Fernanda, es cómo ha cambiado todo en los últimos días. Hace apenas 2 semanas, muchos pensábamos que Donald Trump iba a ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque la bolsa de Wall Street estaba batiendo récords, el desempleo estaba más bajo que nunca en muchas décadas y Trump estaba en la gloria. Pero la crisis del coronavirus puso todo patas para arriba, dio vuelta a todo. La bolsa se desmoronó y ahora Trump es blanco de todo tipo de críticas por haber minimizado la crisis del coronavirus para tratar de mantener la imagen de un país con una economía fulgurante. Y ahora, Fernanda, faltan kits de test de coronavirus y hay temores de una epidemia que afecte a millones de personas porque el gobierno se quedó dormido en sus laureles y no hizo los preparativos necesarios. Fíjate que a diferencia de Corea del Sur o Israel, incluso Italia, donde se empezaron a preparar antes, en Estados Unidos no hay suficientes kits para que todo el mundo se pueda hacer un test de coronavirus. Cuando se dio la noticia aquí de que Tom Hanks, el actor, tiene coronavirus, lo más interesante de la noticia, Fernanda, era que él estaba en Australia, donde hay test de coronavirus para todos, para todo el mundo, y gratis. Mientras que en Estados Unidos faltan kits para test de coronavirus y los que hay son muy caros. La crisis del coronavirus ha cambiado el panorama político de Estados Unidos de la noche a la mañana. Hace 2 semanas, Fernanda, si me preguntabas quién iba a ganar las elecciones de noviembre, te hubiera dicho que ganaba Trump. Pero ahora cambió todo. Cayó la bolsa, el mal manejo de la crisis del coronavirus podría pegarle muy fuerte a Trump en noviembre. Y además de todo esto, Trump va a tener que enfrentarse ahora al rival que no quería. No va a tener que enfrentarse con un socialista como Bernie Sanders, que era su rival favorito, al que podía llamarlo socialista, de extrema izquierda, etcétera, y ganarle con una campaña del miedo, sino que va a tener que enfrentarse a un moderado, a un demócrata moderado, como el ex vicepresidente Joe Biden, si gana, como todos presumimos, la candidatura demócrata. En otras palabras, Fernanda, hace 2 semanas todo indicaba que Trump sería reelecto. Hoy todo indica que no lo será. Puede pasar cualquier cosa, claro, pero la crisis del coronavirus ha cambiado todo. Te mando mis cariños, Fernanda.